¿Y si te dijera que la tensión que vemos hoy entre Irán e Israel no es solo otro conflicto en las noticias? ¿Y si esos titulares sobre drones, misiles y amenazas nucleares ya estuvieran escritos en un libro sagrado hace más de 2500 años? Mientras el mundo entero aguanta la respiración, viendo cómo se mueven las piezas en el Medio Oriente, hay un texto antiguo que millones de personas están volviendo a leer. En el libro de Ezequiel, una profecía describe cómo una coalición de naciones, mencionando explícitamente a Persia, el Irán de hoy, atacaría a Israel en los últimos días. La pregunta es inevitable y profunda. ¿Estamos viendo esa profecía cumplirse en tiempo real? ¿Son las noticias de hoy un eco de esa advertencia milenaria? Quédate conmigo. Hoy vamos a abrir la Biblia y a mirar los titulares de frente. Sin sensacionalismo, sin ponerle fecha al fin del mundo, pero con una honestidad total. Vamos a descubrir qué es lo que la Biblia dice realmente sobre la guerra entre Israel e Irán. Para entender lo que está pasando tenemos que viajar en el tiempo. Y no a 1979 con la Revolución iraní, ni a 1948 con la fundación de Israel. Mucho, mucho más atrás. Cerca del año 597 a.C., un sacerdote hebreo llamado Ezequiel, exiliado en Babilonia, tuvo una serie de visiones sobre el futuro. Estas visiones, que forman uno de los libros más debatidos del Antiguo Testamento, describen juicios, pero también la futura restauración de Israel. Y es justo ahí, en los capítulos 38 y 39, donde encontramos el pasaje que hoy resuena con tanta fuerza. Ezequiel describe una visión que él mismo ubica en los últimos días. En ella, una enorme coalición de naciones se une para atacar a Israel. El líder de este grupo es una figura misteriosa llamada Gog, de la tierra de Magog, pero lo que realmente nos deja helados es la lista de sus aliados. Leamos directo de la Biblia, Ezequiel 38, versículo 5. Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Persia. Ese es el nombre que hace que millones hoy estén conectando los puntos entre la Biblia y las noticias. Y no es una interpretación rebuscada, ni un intento de hacer que el texto encaje a la fuerza con los titulares. Es un hecho histórico y geográfico. El nombre bíblico del territorio que hoy ocupa la nación de Irán es Persia. La Biblia menciona a Persia unas 29 veces, y su conexión con el Irán moderno es una certeza académica. La profecía es muy específica. Describe un ataque masivo, una invasión que viene como una tormenta para cubrir la tierra. El objetivo es un Israel que ya ha sido restaurado y vive con una relativa seguridad. Y es aquí donde la profecía se vuelve aún más escalofriante. Porque Ezequiel no solo predice quién atacará, también predice cuándo. La visión detalla que este asalto ocurrirá después de que el pueblo de Israel haya sido recogido de entre muchos pueblos y traído de vuelta a los montes de Israel, que por mucho tiempo estuvieron desolados. Esta condición es clave. Por casi 1900 años, desde que los romanos destruyeron Jerusalén en el año 70 después de Cristo, el pueblo judío estuvo disperso por el mundo. La tierra de Israel no existía como una nación soberana. La profecía simplemente no podía cumplirse. Pero entonces llegó el 14 de mayo de 1948. En 1948, contra todo pronóstico, Israel renació como nación. El pueblo judío, después de milenios en el exilio, empezó a volver a su tierra ancestral, cumpliendo la condición que Ezequiel y otros profetas habían anunciado. Muchos creen que la visión de Ezequiel 37, la del Valle de los Huesos Secos que vuelven a la vida, es una imagen perfecta del renacimiento nacional de Israel. Este solo evento cambió por completo la forma en que muchos leen la profecía bíblica. Para millones de creyentes, Israel se convirtió en el reloj profético de Dios. Lo que pasa allí es visto como una señal clave del avance de los tiempos finales. Y de repente, la profecía de Ezequiel 38 sobre una Persia, Irán, atacando a un Israel restaurado, pasó de ser un texto antiguo y simbólico a un escenario que podría ocurrir de verdad. Y aquí vale la pena hacer una pausa.
Si este análisis, basado en la historia y en los textos, te está abriendo los ojos a una nueva forma de ver el mundo, que agradecería mucho que le dieras un like a este vídeo. Es una forma simple de ayudar a que este mensaje llegue a más personas que, como tú, buscan respuestas en medio de tanta confusión. Ahora la profecía no solo habla de que Israel existiría, sino de su estado. Ezequiel 38, versículo 11, describe a Israel como una tierra de aldeas sin muros que viven seguros. Esto ha generado mucho debate. ¿Realmente describe eso al Israel de hoy, una nación con uno de los ejércitos más poderosos del mundo? Algunos creen que podría referirse a un periodo de falsa paz que todavía no ha llegado. Sin importar la interpretación exacta, el panorama es innegable. Tenemos a los dos actores principales de la profecía de Ezequiel, Israel y Persia, Irán, en el escenario mundial, justo como el texto lo describió. Y su enemistad es el mayor foco de inestabilidad en todo el Medio Oriente. Bien, con todo este contexto bíblico e histórico, volvamos a la pregunta del inicio. ¿Los ataques actuales de Irán contra Israel son el cumplimiento de Ezequiel 38? La respuesta honesta y sensata es: no podemos asegurarlo al 100%. Y tenemos que ser muy cuidadosos para no caer en el sensacionalismo. Jesús mismo nos advirtió en Mateo 24, versículo 6. Oiréis de guerras y de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Esto nos enseña que los conflictos son señales que preceden al fin, pero no cada conflicto es la batalla final. Sin embargo, aunque no sea el cumplimiento definitivo, el patrón que vemos es asombroso y nos obliga a prestar atención. Vemos a una nación iraní que ha declarado abiertamente su deseo de destruir a Israel. Vemos una configuración de alianzas en el Medio Oriente que se parece cada vez más a la coalición que describió Ezequiel. Y vemos a Israel, el epicentro de todo, exactamente donde la Biblia dijo que estaría. Además de Ezequiel, otros pasajes llaman la atención. Jeremías 49 profetiza una destrucción sobre Elam, una región del antiguo Irán, aunque también promete una restauración futura. Isaías 17 habla de la destrucción total de Damasco, algo que, según muchos, todavía no ha ocurrido en la historia. También existe una perspectiva más prudente que debemos considerar. Algunos académicos sugieren que Ezequiel 38 no es una profecía literal sobre nuestro futuro, sino un paradigma, un modelo que se repite. Según esta visión, el patrón es que cada vez que el pueblo judío renace, sus enemigos intentan destruirlo. El conflicto actual sería solo otra manifestación de ese antiguo patrón. Entonces, ¿qué hacemos con toda esta información? ¿Nos llenamos de miedo? ¿Vivimos con ansiedad cada vez que sale una nueva noticia? La respuesta que nos da la Biblia es justo la contraria. El propósito de la profecía no es asustarnos, sino despertar nuestra fe y animarnos a ver los tiempos con una perspectiva eterna. Jesús dijo: no se angustien. El apóstol Pablo nos anima a recordar que nuestra verdadera lucha no es contra sangre y carne, sino contra las fuerzas espirituales que se mueven detrás de los conflictos del mundo. Lo que estamos viendo en el Medio Oriente es profundamente significativo. Sea un cumplimiento literal o el eco de un patrón profético, nos recuerda una verdad central de la Biblia. La historia no va a la deriva, tiene un autor y avanza hacia un final que Dios ha orquestado. No podemos decir si la guerra de Ezequiel 38 ocurrirá el próximo mes, el próximo año o en la próxima década. Pero sí podemos ver que las piezas están en el tablero de una forma en que no lo habían estado en 2600 años. La existencia de un Israel restaurado y la hostilidad declarada de una Persia moderna crean un escenario que encaja de manera inquietante con la visión del profeta. Más que asustarnos, esto debería motivarnos a abrir la Biblia con más atención. Debería fortalecer nuestra fe en que, incluso en medio del caos, Dios sigue teniendo el control. Al final, la pregunta más importante no es si estas profecías están a punto de cumplirse. La pregunta más importante es: ¿estamos listos espiritualmente? Porque cada profecía, cada señal y cada rumor de guerra apunta a una verdad final. La historia se acerca a su clímax. Ahora me encantaría saber qué piensas.
¿Crees que estamos viendo el cumplimiento de Ezequiel 38 o solo un adelanto de lo que viene? Déjame tu reflexión en los comentarios. Gracias por acompañarme en este análisis. Si este vídeo te ha hecho pensar, compártelo. Y si aún no lo has hecho, suscríbete para más análisis que conectan los eventos actuales con la sabiduría eterna de la Biblia.